En Alemania hay una arpa paraguaya que es aplaudida en conciertos de pop rock. Es el arpa de Alberto Sánchez, de Puente Quejá, departamento de Canindeyú, quien hace 10 años fue a un festival sin imaginar que allí conocería el instrumento que le cambiaría la vida. Y ahí yo he visto la primera vez el arpa paraguaya y me enamoré de las manos de Sixto Tadeo Corbalán. En ese tiempo con Lucho Martínez acompañaba al grupo. Y me enamoré del arpa y yo dije, tengo que aprender. Tras realizar giras por América y Europa con el grupo Paraguayete, Alberto sintió la confianza de buscar suerte en el viejo continente. Comenzó en España con mucho sacrificio. No tenía documentos y no tenía contactos. Tenía mi arpa y mi maleta, estaba ahí. Me iba a preguntar restaurantes, hoteles, a ver qué tal. Mostraba ahí mi capacidad un ratito y algunos me contrataban, algunos no. Tras volver al país por un breve tiempo, fue a Alemania con una nueva generación del grupo Los Paraguayos y realizando giras, fue invitado a integrar un prestigioso grupo de pop rock alemán. Du sprichst an, ich liebe dich, für mich, aber weißt du, wer ich bin, weißt du wirklich, wer ich bin? Probé con el grupo el nuevo proyecto. Teníamos que grabar 2 músicas con el arpa paraguaya y al final grabamos 11 músicas. 11 músicas en el primer álbum con el arpa paraguaya. Ya firmaba un contrato con la Universal Music de Alemania y todo fue un boom al principio. Y ya muy pronto salió el álbum y nos fuimos ya de gira por toda Alemania. Hicimos 36 conciertos en toda Alemania con el grupo Gleis 8 y fue muy emocionante vivir todo ese momento gracias al arpa paraguaya. Alberto ya formó una familia en Alemania y a pesar del éxito obtenido con el pop rock, no olvida sus raíces y comparte la música paraguaya en escuelas, asilos, hospitales y con quienes deseen apreciarla.